Tuya que ingeante. La cultura solo afro-ecuatoriana. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga. ¡Mua, mua! ¿A dónde tan apurada? Vengo haciendo la comida de los gatos, el veterinario, los vegetales, tú ya sabes pues. ¿Y no será que te busques cualquier cosita por ahí porque así de soltera ya no avanzas? Tú siempre tan graciosa, amiga. Si no, avísame y yo también te puedo presentar un amigo. Uy, no. Bueno, mejor me voy para no morirme ni de iras, ni de risa. Hasta exagerada se ha vuelto. ¡Mua, mua! ¡Chao! Cuénteme, ¿usted es soltero o casado? Divorciado. En unión libre. Soltero todavía. Casado hasta el momento, gracias a Dios. Los criterios del matrimonio evolucionan en función del tiempo y de las tendencias sociales que atravesamos. Antes te decían que si tú no te casabas, no estabas completamente autorrealizado. ¡Qué loco! ¿Tú consideras esencial, importante el estar casado? No. Depende de lo que llames casarse. O sea, si es firmar, considero que no es importante firmar. Formalidades que se han dado a través del tiempo. Y tal vez desde otro punto de vista, ¿considera malo el no casarse? No, pienso que no. O sea, al igual que estar casado o igual no casarse, yo pienso que no es malo. Vives a veces mejor que antes que los que están casados. Pero prefiero quisiera que se busque un compañero. Para que no esté solito por ahí, diga. Solito, botadito. ¿Alguna vez le han hecho sentir mal por estar soltero? Bueno, de los compañeros, amigos, pueden decir estas cosas, pero uno mismo hay que pensarse, hay que sentirse. Otros, por ejemplo, también piensan en la autorrealización. Y otros, más pilas aún, dicen que se vive más tranquilo soltero. ¿Qué será? Así ha de ser, creo yo. ¿Qué piensas de la soltería, en cambio? La soltería es algo bonito. Ya. Algo bonito, pero hay que llevarlo con responsabilidad. Que sigan disfrutando la soltería mientras puedan. Que son, para mí, modestia aparte, un poco más inteligentes. Entonces estaríamos hablando tal vez de que los solterones, en cambio, son los que deciden no casarse, ¿no? Claro, o no encontraron a la persona, no les llegó el amor. Porque son feos. Feos. ¿O por qué más? O porque no tienen mucho dinero para ofrecer. Porque ese señor ya resulta de que ya va de viejo y no se casa. ¿Por qué no se casa? Y sabrá qué motivos haya tenido para no casarse. Porque la sociedad es así media mojigata en ese sentido. Igual tengo familiares que son así, ¿no? No, yo creo que hasta a veces viven mejor. Se van de farra, tienen sus novias. ¿Será que el matrimonio es la única responsabilidad por asumir? No hay prisa. Después de todo, tenemos otras opciones más para tomar, además del matrimonio. ¿Qué tipo de uniones más, aparte del matrimonio, has escuchado? La de legalmente, que se dice la unión de hecho, matrimonio civil y los matrimonios de las diferentes religiones. Personas que han quedado viudas, o sea, y se han conocido con otras. Inclusive ya están cambiando hasta de género. Ya mujeres con mujeres, hombres con hombres. Ahora hay de todo, siempre que hay el amor, no hay ningún problema, digo yo. Hoy por hoy, la diversidad de géneros permite que se den relaciones más abiertas, porque el pensamiento del ser humano también ha ido liberándose en gran parte de ciertos prejuicios y más bien reconocen derechos. ¿En la sociedad existe mayor prejuicio por no casarse en los hombres o en las mujeres más? En las mujeres. Ya, ¿qué has escuchado que les dicen? Que está mal, que ya son pecadoras. Como que verle soltera así como que da, que algo tiene o tiene mala reputación, algo así. No va a tener a nadie que la cuide cuando sea viejita, hoy no. O sea, sí, ese tipo de cosas. Dicen, cásate, si no te quedas a vestir santos, dice. Pero los hombres, en cambio, el solterón es como que no tuvo suerte, no pudo tener hijos, y vele el man solterón. Ya. Inclusive en mi tiempo al solterón le tachaban de homosexual. Más bien yo digo, seamos libres, nada más. Exacto, ¿no? Los hombres viven la soltería más relajados, porque no tienen esta presión social del matrimonio, ni nos obligan a tener hijos. Por el contrario, los prejuicios sobre las mujeres son mucho más fuertes
Que si están solteras, está mal. Que si tienen pareja, está mal. Que si no tienen hijos, está mal. A la final, ¿quién decide sobre la vida de otros? Como dijo alguien por ahí, seamos libres. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.